Hola amigos, ¿cómo están? Este es el video número 5 de la sesión 2 del Café Filosófico entre Amigos y dando continuidad al video anterior donde observábamos esta dialéctica entre Parménides y Heráclito, entre el arjé estático y limitado y el arjé que es un continuo cambio y devenir. Dentro de los eleatas y como discípulos de Parménides sigue Zenón de Lea y Meliso. Zenón de Elea lo que se va a enfocar es seguir refutando dialécticamente a Heráclito, ¿no? A demostrar que el movimiento es falso, y lo que va a tratar de buscar es que existan contradicciones en la definición del movimiento. Y entonces en aquel entonces el movimiento, lo decían, es el traslado de un punto a otro. Y entonces Zenón dice, a ver, vamos a hacer este escenario y te voy a demostrar una contradicción de esa definición. Y este es el escenario que es famoso de la carrera de Aquiles y la tortuga. Y lo que dice Zenón es, imagínate que Aquiles le da 50 metros de ventaja a la tortuga y empieza la carrera. Aquiles rápidamente va a alcanzar a la tortuga, pero aunque haya sido muy rápido, la tortuga alcanzó a moverse algo, ¿no? Y pues ya va un poquito adelante. Y Aquiles vuelve a correr y la vuelve a alcanzar. Pero aunque ese tiempo ahora ya fue más corto, fue más rápido, le da un cierto tiempo a la tortuga de volver a avanzar. Y otra vez Aquiles avanza y la tortuga avanza aunque sea un poquito. ¿Y qué es lo que pasa? Bajo esta lógica, Aquiles nunca alcanza a la tortuga. Es como si yo les dijera, oigan, yo me quiero trasladar de aquí, de donde estoy ahorita sentado, a la pared que está aquí a 2 metros. Y voy a seguir una lógica porque la definición del movimiento es trasladarme de un punto a otro. Ok, entonces mi lógica va a ser que siempre voy a recorrer la mitad de la distancia entre mi silla y la pared de enfrente. ¿Qué es lo que va a pasar, amigos? Pues mi primer movimiento voy a llegar a la mitad de la distancia. Mi segundo movimiento a la mitad de la distancia. Mi tercer movimiento a la mitad de la distancia. Y así puedo seguir hasta el infinito y nunca voy a llegar a la pared. ¿Por qué? Porque aquí se supone, hay una base que se diría que hay un infinito número de puntos en el espacio. Entonces, si la definición de movimiento es el traslado de un punto a otro, y yo sigo este tipo de lógica, el movimiento en la realidad es contradictorio, y yo nunca llego a la pared, y Aquiles nunca alcanza a la tortuga. A ver, Zenón tenía clarísimo que Aquiles, por supuesto, que rebasa a la tortuga, y por supuesto, si yo me paro y camino a la pared, llego a la pared. Pero lo que nos está queriendo decir es que si alguien trata de definir el movimiento, hay contradicciones. No está claro. Y si hay contradicciones en cómo se explica, quiere decir que no es real. O sea, eran muy radicales, muy ortodoxos. Si existe contradicción, es una apariencia. El ser, la lógica del ser y las definiciones del ser son muy congruentes, son muy robustas. Por eso ellos dirían, eso es racional, eso es del mundo inteligible, eso es lo verdadero. Pero, por ejemplo, el movimiento Heráclito, ve cómo yo te lo contradigo. Entonces, en ese sentido, eh, pues sigue esta dialéctica, sigue este mecanismo argumentativo para refutar los eleatas a la escuela de Heráclito. Ahora, algo importante a resaltar, amigos, es tanto los eleatas como Heráclito sí coinciden en algo, y es que la vía de acceso a la verdad es el pensamiento. Es decir, este concepto del devenir de Heráclito, él también reconoce que es vía su pensamiento, no es vía los sentidos, o sea, estrictamente está usando su racionalidad, su pensamiento. Entonces, incluso el propio Heráclito, esto lo comenta Hegel en el libro de Lecciones sobre la historia de la filosofía. Heráclito va a decir, la capacidad de pensar se halla fuera del cuerpo, fuera del hombre. Entonces, con esta frase,
nos deja ver que si bien su racionalidad, su pensamiento los llevaba a dos arjés diferentes, ambos dos reconocían esta dualidad, ¿no? Del pensamiento, de donde radica la verdad, y del mundo físico falso, de apariencias, que era más la doxa, en contraste con el pensamiento, que era la episteme, la verdad. Entonces, bueno, es importante resaltar esto porque en general los presocráticos apuntan más hacia ver la verdad en el pensamiento y ver la apariencia en los sentidos, en la experiencia misma. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a pasar aquí ya al último bloque, que es el bloque 4, con los pluralistas y atomistas, y vamos a ver qué proponen para el Arjé a partir de los ejercicios dialécticos, ¿no? De entre los Eliatas y Heráclito. Y bueno, ya aquí los atomistas ya están en el año, o van terminando en el año 370 a.C., para ir ubicando que, bueno, todo este periodo de los presocráticos fue aproximadamente del 624 a.C. al 370 a.C. Pues muy bien, ya este último bloque, los pluralistas y atomistas, ellos se van a enfocar en la siguiente reflexión, es decir, existe el arjé, ¿no? Y hay diferentes propuestas, este fundamento de todo lo que existe, pero sigue sin responderse por qué un árbol es árbol y no es una piedra. Es decir, yo puedo decir, oye, los números son el fundamento del árbol y la piedra, el agua es el fundamento del árbol y la piedra, el ser es el fundamento del árbol y la piedra, ¿no? O sea, el arjé va hacia el fundamento de todo lo que existe. Pero hay algo que no nos han respondido los presocráticos y es, está muy bien, hay un arjé, pero ¿por qué un árbol es un árbol y una piedra es una piedra? Si se dan cuenta, ese tema de la pluralidad en el mundo, aunque nos digan eso es doxa, eso es falso, eso es apariencia, bueno, está bien, o sea, hay cosas que entre un árbol café y un árbol verde, pues está bien, puede haber apariencia, pero hay cosas muy evidentes, ¿no? O sea, ¿por qué una piedra es piedra y por qué un árbol es árbol? Entonces, en ese sentido, ellos, este bloque, se van a enfocar en tratar de dar esa segunda respuesta. No solo quedarse en cuál es el fundamento de las cosas, la existencia, sino cuál es la consistencia. ¿Por qué un árbol es árbol? ¿Por qué un árbol en adición a existir, aparte es árbol? ¿Por qué una piedra en adición a existir es una piedra? Entonces, los pluralistas, que son Empédocles y Anaxágoras, ellos se van a enfocar a un tema de diferentes materiales y fuerzas. Y los atomistas, pues a la famosa postura de los átomos. Entonces, vamos a ver este caso. No, y perdón, aquí lo dije mal. Anaxágoras va a hablar de las homeomerías y Empédocles de los diferentes materiales y fuerzas. Vamos a ver primero a Leucipo y Demócrito. ¿Cómo conceptualizan el arjé? Miren, ellos empiezan igual que los eliatas. Ellos se van a ir a un concepto muy abstracto y van a decir el arjé son los átomos, partículas indivisibles. Pero esto es una abstracción, esto está en el mundo inteligible. Los sentidos no pueden ver esas partículas indivisibles. Y entonces ellos dicen, bueno, pues la doxa, los sentidos, lo engañoso son el calor, los colores, lo que vemos en el mundo físico. Lo verdadero es mi abstracción de que existen estas partículas indivisibles y son las que llenan el vacío, las que llenan el ser, ¿no? Llenan de ser el mundo, ¿no? Para que exista. En este sentido, se les regresa, por decirlo así, la crítica. Oye, perfecto, ahora me estás aportando un nuevo arjé que es el fundamento de todo lo que existe, que son los átomos indivisibles. Pero ¿por qué un árbol es árbol y una piedra es piedra? Se regresa otra vez esa pregunta. Entonces, Demócrito, fíjense que brinca de un concepto abstracto, que es la partícula indivisible, el átomo, que por cierto es algo muy diferente al átomo como hoy lo conceptualizamos, ¿no? Es decir,
vaya, nace este concepto genérico, es como el origen del concepto del átomo, pero el átomo de hoy es muy diferente al átomo de Demócrito. De hecho, estimados, hay una falacia que se llama la falacia genética. Esto para que lo tengan presente. El origen de algo no implica que ese origen sea similar a lo que hoy comprendemos o que tenga un valor de verdad. Miren, otro ejemplo es, y lo escuché en un video de un filósofo, que después se los voy a poner, está muy bueno, es de una conferencia, de un video de un filósofo español. Él habla ahí de la falacia genética y en este punto él dice, por ejemplo, los egipcios dieron origen al teorema de Pitágoras, dieron las bases, pero no lo demostraron, es el origen. Pitágoras posteriormente lo demostró. Entonces, si alguien dice, oye, los dos descubrieron el teorema de Pitágoras, o los dos nos dieron los elementos para decir que el teorema de Pitágoras es verdadero, es una falacia genética. Es decir, una cosa es el origen del concepto y otra cosa es el valor de verdad en el concepto. Entonces, ubiquemos a Demócrito como que dio el origen del concepto del átomo, pero no el valor de verdad. Pues hoy sabemos que el átomo es, o lo comprendemos como otra cosa y es otra cosa. Pero sí, como un origen está bien, lo podemos establecer en Demócrito. Entonces, este origen del átomo indivisible proveía un arjé, el cual era el fundamento de todo lo que existe, pero no respondía a la pluralidad del mundo, un árbol, una piedra. Entonces Demócrito evoluciona su concepto y dice, bueno, realmente los átomos tienen diferentes formas, y entonces esas formas dan pauta a la pluralidad que vemos en el mundo. Entonces se vuelve un concepto ya no abstracto, sino materialista del átomo. Aquí sí les puedo decir que en este átomo, sí ya el concepto se empieza a acercar mucho a lo que hoy concebimos como el átomo, ¿sí? Entonces, pues estos fueron los atomistas con Leucipo y Demócrito. Y Anaxágoras, que les comentaba, hice ahí la corrección. Anaxágoras, el arjé lo ve como materias primas o semillas iguales a todo lo que existe y le llamó las homeomerías. A ver, lo voy a decir de esta manera. El árbol tiene unas partículas muy chiquitas, unas homeomerías de árbol. El árbol está lleno de partículas pequeñas, que son partículas de árbol que, si están juntas, forman el árbol. Lo igual solamente se genera de lo igual. Anaxágoras diría, no hay cambio ni movimiento. En la realidad solo hay unión y separación. Y vean, este ejemplo está bien interesante. O sea, Anaxágoras nos diría, ¿cuál es el mecanismo de la nutrición en el hombre? Fíjense lo interesante. La comida, lo que comemos o lo que tomamos, tiene homeomerías de hombre, tiene semillas de hombre. La nutrición es que yo retengo las semillas que forman al hombre, que son homeomerías, son como hombres en chiquito, ¿no? Entonces, mi nutrición es retener esas homeomerías de hombre para que me formen. El árbol, ¿qué absorbe en sus nutrientes? Homeomerías de árbol, o sea, semillitas de árbol, pequeñas partículas de árbol, y a la hora que las absorbe y las une, pues formas el árbol. ¿Cuál es la muerte? En el momento que hay la separación de todas esas semillitas, y pues me desintegro y dejo de ser hombre, o el árbol se desintegra y deja de ser árbol. Entonces, el arjé son homeomerías, son pequeñas semillas, pequeñas partículas, y pues su variedad es infinita. Todo lo que existe un correspondiente número de homeomerías diferentes. Hay homeomerías que harían el vidrio, homeomerías que hacen la piedra, homeomerías que hacen el pez,
homeomerías que hacen el león, homeomerías que hacen al hombre. Sí me explico, ¿correcto? Este concepto. Entonces habría homeomerías en tanto hubiera diferentes cosas en el mundo. Este fue el arjé de Anaxágoras. Y por último tendremos el de Empédocles. Y aquí fíjense lo interesante y lo pongo al último porque ya Empédocles hace una síntesis de la unidad y la pluralidad. Entonces, él cómo explica el arjé y nos da cuenta tanto de la unidad y de la pluralidad. Bueno, entonces él lo que va a decir es, en la realidad del arjé son 4 elementos, el fuego, el aire, el agua y la tierra. Que si recuerdan, pues estos elementos también ya habían sido comentados por los presocráticos anteriores. Entonces él dice, no, la realidad es que no es un elemento, son 4, por eso se llaman pluralistas. Pero aquí viene algo bien interesante. Empédocles lo que dice es, si quieres que un árbol sea un árbol y una piedra, depende de cómo unas o separes estos 4 elementos. Entonces, dependiendo de cómo se unan o cómo se separen, se forman todas las cosas. Nos da una respuesta a la pluralidad. Y aquí hay algo, bueno, pero que se me hace fuera de serie. Lo que va a decir Empédocles es que basado en este concepto no hay destrucción ni generación, solo hay unión y separación de elementos, que es lo que permanece eternamente. Bueno, pues aquí, vaya, tuvo una idea genial Empédocles. Y esto es el origen de muchos de los conceptos de la física moderna de hoy. Es decir, de alguna manera está hablando que nada se destruye ni se crea. Es el principio de conservación de la energía. Es decir, hay elementos y hay energía. Hoy decimos hay materia y hay energía. Y nada se destruye ni se crea, solo se transforma. Esto es lo que nos estaba diciendo Empédocles. Hay diferentes materiales y hay lo que él llamó en fuerzas, que era la energía. Bueno, obviamente él le llamó el amor y la discordia, que era la unión y la separación. Pero conceptualmente esto es el origen de una parte muy vigente de cómo comprendemos hoy la física en el mundo. Inclusive alguien podría decir, ay, Empédocles, mira cómo le llamó la fuerza del amor aquello que une los elementos. Bueno, pues hoy Einstein se reiría de Newton y diría cómo se le ocurrió a Newton decir que la gravedad era una fuerza, cuando en realidad es una curvatura del espacio y tiempo, ¿no? Entonces, el concepto de fuerza, estimados, es un concepto abstracto, no, vaya, nadie ha metido en un frasco a la gravedad, ¿no? De la misma manera, pues Empédocles él mismo reconocía y decía, a ver, mi fuerza del amor o de la discordia son abstractos, no son materiales, no los vas a ver, pero interactúan, mueven los materiales. Bueno, pues Newton fue exactamente lo mismo, o sea, ahí está la materia y lo que la mueve es la fuerza, nada más que Newton le llamó la gravedad y Empédocles le llamó el amor, pero ambas fuerzas unen. Entonces, pues fue un brinco conceptual tremendo el de Empédocles y logra esta síntesis de la unidad y la pluralidad para explicar su realidad, ¿no? Entonces, bueno, aquí es su otra frase, ¿no? De nada es de una naturaleza, o sea, contradiciendo la posición materialista, pero la de un solo material, nada es de una naturaleza, sino solamente una mezcla y separación de lo mezclado, ¿no? Es el hombre quien la llama naturaleza. Entonces, de alguna manera, refuta y dice, pues es una invención que alguien diga que todo esto es una sola cosa. Eso nada más lo llamamos porque así lo vemos, ¿no? Pero la realidad es que es una mezcla y separación de lo mezclado nada más, ¿no? Pues muy bien, entonces con estos conceptos vamos cerrando los presocráticos, estimados. Y bueno, aquí a manera ya de sumario les quiero dar esta parte, esta filmina, en el cual vemos que
bueno, los presocráticos nos dan este concepto del arjé, ¿no? Para explicar su realidad y el fundamento de todo lo que existe. Vimos que las respuestas son muy variadas, pero estas respuestas pues, son el origen, son la semilla de mucho de nuestros tipos de conocimiento hoy. Y con esto se supera el realismo básico, que son de los sentidos, y también de alguna manera se supera la verdad develada por la mitología, ¿no? Entonces, lo que nos van a decir en general los presocráticos es que la verdad radica en la razón, en el intelecto, en la reflexión rigurosa y lógica. Ellos todavía no hablaban de la lógica, pero bueno, sabemos que se referían al aspecto lógico, racional. Y lo falso sería aquello que perciben los sentidos y las creencias mitológicas, ¿no? Que son verdades heredadas o impuestas. Y a manera muy general, pues diríamos, la verdad está en la episteme, es vía la razón por la cual llegamos a ella, y según la escuela de pensamiento tendríamos a los materialistas, que son los milesios, donde la realidad y las cosas se conforman de un único material, ¿no? Allá estaba el agua, el aire, etc. La escuela de los pitagóricos, donde la realidad y las cosas se conforman por números y su relación entre ellos. La escuela de los eleatas, que propiamente aborda la metafísica, donde la realidad y las cosas se conforman por el ser, son entes y su fundamento es el ser, o en el caso de Genófanes, pues era Dios, ¿no? El otro bloque es la escuela de Heráclito, que es metafísica, donde la realidad y las cosas no son, solamente existe un devenir, un cambio constante. Y después seguiría la escuela pluralista, que es materialista, y la realidad y las cosas se conforman de varios elementos materiales y fuerzas eternas, ¿no? Que los unen y los separan. Y por último, la escuela de los atomistas, que empieza con una definición metafísica de la unidad indivisible y eterna, pero termina en una definición materialista. La realidad y las cosas se conforman de átomos que son de distintas formas. Y bueno, con esto, amigos, llegamos aquí al final de este video, y lo que vemos otra vez aquí es que a partir de los presocráticos, y con todas estas definiciones del arjé y todas estas posibilidades, ¿no?, de definir al arjé, pues bueno, terminamos con las bases de lo que será el conocimiento matemático y lógico, que es un campo formal, no es del mundo real, pero es un campo formal, y ahí hay verdades necesarias y eternas, ¿no?, como vimos en el video. Se dan las semillas y las bases para el conocimiento científico, este sí, del mundo real, donde aplica los fenómenos naturales, pero las verdades son contingentes, ahí recordando, no son universales. Y con los eleatas, pues definitivamente nace el conocimiento filosófico, donde hay búsqueda de conceptos universales, y en este sentido, pues es algo muy lógico, muy racional, es analítico y deductivo. Y bueno, teníamos ya también pues la base del conocimiento teológico, ¿no?, donde hay verdades universales eternas, pensando pues todo lo que se viene gestando en la parte de las creencias mitológicas. Entonces, pues a partir de los presocráticos se amplía este panorama de todo lo que es el conocimiento y la verdad. Y lo que tenemos enfrente, pues es que el conocimiento y la verdad son problemáticos, o sea, no hay una sola definición, no hay una sola postura, sino son diferentes campos, diferentes categorías, ¿no?, que son este esquema que aquí tenemos. Ahí, si ven, hay un cuadrito azul, hay un conocimiento más adelante que por ahí vamos a revisar, pero bueno, esto vendrá más adelante, y tiene que ver con el concepto de la belleza, del arte, de la experiencia estética. Entonces, algo muy interesante, pero eso vendrá mucho más adelante. Pues muy bien, miren, y para cerrar este punto, aquí dentro de la lista de reproducción les voy a dejar un video de Mikio Kaku, que es uno de los más importantes científicos actuales y divulgadores de ciencia, que se llama La ecuación de Dios. Está bien interesante el video, y lo que quiero que vean ahí son diferentes conceptos que hemos visto.
cuando ahí Mikio Kaku habla de la mente de Dios, de la ecuación de Dios, pues se está refiriendo a ese Dios de Einstein, a ese Dios de Spinoza, a ese Dios de Genófanes. Es un concepto panteísta. Entonces, cuando vean el video, pues ustedes ya van a tener estos referentes y saben que esa ecuación de Dios, pues no es del Dios cristiano, es del Dios panteísta, es el universo mismo. La ecuación de Dios aquí se refiere a la ecuación del universo. Y bueno, vamos a ver cómo todavía, pues aún con todo el avance de la ciencia, estamos en una verdad contingente que tiene sus problemáticas, que puede ser refutable, donde todavía no se empata la relatividad y la mecánica cuántica y se siguen proponiendo pues nuevas teorías, ¿no? Pero finalmente, aunque se lleguen a verificar esas nuevas teorías, bajo el concepto de conocimiento científico, volverá a ser una verdad contingente. Entonces, aquí hay que tener cautela y quiero que hagan esta reflexión. Fíjense cómo Mikio Kaku de repente raspa en el dogmatismo científico, es decir, trata de decir, la ciencia va a llegar a un punto donde explique todo. Pero fíjense aquí ya como ustedes tienen un sentido mucho más amplio que este científico. Pues el todo no es nada más los fenómenos naturales. El todo, pues también hay temas de reflexión filosófica, hay temas de conceptos teológicos, hay el concepto de la justicia, ¿no? Pues esto la justicia no me lo va a explicar la ecuación de Dios, ¿no? De aquí de este científico. Entonces, ya también ustedes pueden advertir y discernir por qué a veces los científicos caen en esta situación de pensar que la ciencia pues va a explicar todas las verdades, y ya lo vemos aquí en el cuadro, pues la ciencia es nada más el cuadro de la derecha, arriba, y es una verdad contingente, no, nunca va a ser una verdad universal, por los argumentos que ya vimos en un video anterior. Pero de todas maneras, vaya, el video vale la pena escucharlo y pues ya ustedes van a tener mucho más lenguaje, mucho más conceptos y les va a ser no solamente más comprensible, sino también ya ustedes podrán tener su propia reflexión, su propia crítica del video y pues esta es la intención del café filosófico, ¿no? Ampliar estos saberes, estos conocimientos y que podamos tener esta parte crítica sobre lo que escuchamos, sobre lo que vemos. Y bueno, pues esto sería todo, amigos, y sería el final de la sesión 2, video 5. Y ya un siguiente video, pues arrancamos con un tema completamente nuevo, pero como bien nos dice Hegel, conectado a todo esto que hemos visto, ¿no? Y vamos a partir ya con los sofistas y Sócrates. Sería la sesión 3 del Café Filosófico. Muchas gracias y que estén bien. Bye bye.